El multimillonario la invitó a la gala para humillarla, pero ella apareció como una diosa y silenció a todo el salón. Era solo una analista invisible, siempre puntual, siempre correcta, hasta que se convirtió en el chiste de una apuesta cruel entre millonarios. Alejandro Garza, el intocable magnate, decidió invitarla a una gala benéfica, no por respeto, sino por burla. Pero Sofía Herrera tenía más que hojas de cálculo y silencio. Guardaba cicatrices, promesas y un orgullo que nadie en ese lugar conocía. Y aquella noche bastó un vestido, un paso y una mirada. No fue para ser aceptada, fue para ser recordada. La carcajada resonó en el piso 39 como una bofetada disfrazada de encanto. Sofía se detuvo en el pasillo, con la carpeta de informes apretada contra el pecho. La risa venía de la sala de juntas panorámica, donde Alejandro Garza y su séquito de amigos millonarios brindaban entre muebles de cuero blanco y ventanales blindados, con vista al paseo de la Reforma. ¿En serio, Alejandro? La voz burlona era de Ricardo Montenegro. ¿De verdad vas a llevar a esa chica a la gala de la Fundación Cumbres? ¿Chica?, ironizó Valeria de la Torre. ¿Te refieres a la analista del fondo de la oficina, la que usa tenis grises y come de un tupper en su escritorio? Sofía se congeló. Sabía que no debía escuchar, pero era tarde. La voz del propio Alejandro cortó el ambiente. ¡Ay, por favor! Imagínensela. Ella, en ese salón, tratando de caminar en tacones rodeada de gente importante, va a ser inolvidable. Hazlo, Alejandro, será el espectáculo del año, completó Mateo casi riendo a carcajadas. La plebeya, tratando de jugar a ser reina. Las palabras perforaron a Sofía como agujas. 2 años trabajando con ética, con eficiencia, entregando todo antes de la fecha límite. ¿Y eso era lo que pensaban de ella? Por un instante, todo en ella vaciló. Quiso soltar los papeles allí mismo y correr lejos de ese edificio frío y dorado. Pero algo se encendió por dentro, un fuego antiguo. De noches con su abuela Rosa cosiendo a la luz de una vela. De su madre internada diciéndole, «Tú vales más de lo que el mundo es capaz de ver». Respiró hondo, levantó la barbilla y tocó la puerta. «Adelante», dijo Alejandro, ya con el rostro perfectamente neutral. Sofía entró. No dijo nada de lo que oyó. Solo extendió los informes con firmeza. Pero lo que nadie sabía es que en ese instante Sofía Herrera dejó de bajar la cabeza. Sofía Herrera siempre tuvo un don silencioso. Pasar desapercibida mientras todo a su alrededor funcionaba mejor gracias a ella. Era ella quien organizaba los informes incluso antes de que los pidieran, quien sostenía los plazos imposibles con la calma de quien ya ha enfrentado cosas peores. Llegaba a las 6:40, se iba a las 20:10 y nunca se quejaba, ni cuando la ignoraban, ni cuando confundían su gafete con el del personal de limpieza. Pero detrás del saco discreto y los pasos ligeros por los pasillos del Grupo Garza, había una mujer formada en batallas, hija de Elena Herrera, enfermera del Hospital General y criada por la abuela Rosa, que sostuvo la casa con bordados y fe. Sofía aprendió pronto que el mundo no le regala nada a quien viene de abajo. Aún así, siguió adelante. Trabajó como vendedora en una tienda, repartidora para una aplicación y dando clases de regularización. Todo mientras estudiaba administración pública por la noche, con una beca completa y en un camión lleno. Dormía poco, leía mucho. Sabía que el mundo corporativo no había sido hecho para alguien como ella, pero quería abrir una grieta, solo una, y a través de esa grieta demostrar que era posible. Cuando pasó el proceso de selección de Garza, una empresa muy cotizada llamó a su madre llorando. La llamada se cortó a la mitad, mala señal en el hospital, pero la emoción ya había sido compartida. 2 años después, estaba allí. Un escritorio al fondo del área de análisis, un contrato temporal renovado 3 veces, un salario honesto, pero una invisibilidad total. Aún así, ella sonreía.
Y recordaba una frase que su abuela repetía como una oración: quien tiene raíces no se dobla con cualquier viento. Sofía tenía raíces, tenía historia, solo le faltaba una oportunidad. Pero aquella tarde, al salir de la sala de juntas con los ojos ardiendo y el corazón firme, lo supo. Esa oportunidad no vendría de nadie, tendría que ser arrancada. Sofía nunca quiso lujos, ni joyas, ni viajes, ni titulares. Quería paz, quería caminar por la calle sin miedo, sentarse a la mesa sin ser medida por su ropa o su acento, mirar a los ojos de cualquier persona, rica o no, y saber: yo también tengo valor. Por eso estudiaba tanto, incluso cansada. Por eso ahorraba centavo a centavo, mientras sus compañeros de trabajo pedían almuerzos de 500 pesos por una app y desechaban comida al final de la tarde. Ella tenía otros planes. Desde pequeña, cuando veía a su madre salir a las 5 de la mañana con el uniforme del hospital, soñaba con subir en la vida, no para presumir, sino para abrirles puertas a otras como ella. Le parecía hermoso cuando leía sobre mujeres latinas que ocupaban cargos de liderazgo, juezas, doctoras, diplomáticas. Quería formar parte de ese grupo invisible que cambiaba el mundo sin llamar la atención. Pero había un deseo aún más íntimo, más antiguo: ser vista, no notada, vista. Quería que la miraran de verdad, no como a alguien que carga hojas de cálculo, sino como a alguien que carga dignidad. Quería entrar a un espacio de poder y no sentir que su cuerpo se encogía. Quería usar un vestido bonito y no pensar si parecerá pretenciosa. Quería reír fuerte sin ser leída como vulgar. Quería que su cabello fuera elogiado, no tolerado. Quería que alguien dijera: tú perteneces. Y principalmente, quería que su madre viera eso. Que doña Elena, hoy internada en el ala de oncología, supiera que todo el esfuerzo valió la pena. A su madre le habían diagnosticado un tumor agresivo 8 meses atrás. Desde entonces, Sofía se dividía entre el trabajo, las visitas y las facturas médicas. Ya había usado todas sus vacaciones para acompañarla a los estudios. Nunca le pidió ayuda a nadie, ni siquiera cuando el dinero empezó a escasear, porque Sofía no quería ser vista como una pobrecita, quería ser vista como fuerte. Y por eso, cuando salió de la sala ese día, después de escuchar esas risas frías y esa falsa invitación de gala, algo dentro de ella se rompió, no con rabia, con decisión. Se sentó en su escritorio, respiró hondo y abrió una nueva pestaña en el navegador. Escribió: ¿cómo vestir para una gala de etiqueta rigurosa? Las imágenes la asustaron. Vestidos de seda, peinados que parecían obras de arte, tacones que parecían imposibles de usar. Todo carísimo, todo inalcanzable, todo hecho para darle miedo. Pero ella sonrió, porque aprendió a no retroceder ante imágenes montadas. Aquello era solo otra cerca invisible, y ella ya había saltado tantas. Tomó su celular y llamó a Camila, una amiga de la universidad, hoy diseñadora independiente en un pequeño taller en Coyoacán. Cami, te necesito. Dime, amiga. Me invitaron a una gala, pero no es una invitación, es una trampa. Quieren reírse de mí, quieren verme fallar. Silencio del otro lado. Entonces vas a ir, y vas a brillar tanto que van a tener que usar lentes de sol, respondió la amiga sin dudar. Sofía se mordió los labios. La emoción llegó sin avisar. Pero no tengo nada, ni ropa, ni dinero, ni... Me tienes a mí. Y ese es un excelente comienzo. Era eso. El deseo de Sofía no era venganza, era justicia. Quería, por una noche, ocupar ese salón como si hubiera nacido para ello. No para fingir que era rica, sino para recordar que riqueza y valor son cosas muy diferentes. Y si esa noche se caía, tropezaba, era ridiculizada, al menos habría ido, con la cabeza en alto. A la mañana siguiente, Sofía se despertó antes que el despertador. El cuerpo le dolía,
pero la cabeza ya estaba en otro lugar. Se levantó, preparó el café de su abuela, tomó el celular y salió sin comer. A las 7 de la mañana ya estaba frente a la puerta del taller de Camila. «Entra ya, mujer. Tengo 3 ideas en la cabeza y nada de dinero para hacer las 3», dijo la amiga, ya sacando telas, bocetos y muestras del suelo. Camila era lo opuesto a Sofía. Expansiva, hablaba fuerte, vestía estampados como quien usa una armadura. Pero entre ellas había un pacto antiguo. Una aportaba el coraje, la otra la estrategia. Y en ese momento, Sofía necesitaba ambas. Durante horas, probaron cortes, investigaron referencias, analizaron imágenes del evento de años anteriores. «Esta gente no se viste, interpreta su estatus», dijo Camila mostrando la foto de una socialite con plumas y pedrería en el pelo. «No vamos a competir, vamos a sorprender». El plan era simple, parecer cara sin gastar una fortuna. Ropa a la medida, maquillaje discreto, cabello recogido con elegancia y un toque de brillo. Sofía no iba a intentar imitar a nadie, iba a parecer la mujer que siempre fue, solo que en volumen máximo. Pero cuando todo parecía ir bien, llegaron los obstáculos. La tienda de telas le negó el pago a plazos. La costurera que haría los acabados canceló en el último segundo. Y, en el trabajo, el ambiente se volvió más helado que el aire acondicionado del piso ejecutivo. El jueves, mientras pasaba con la cabeza gacha por el vestíbulo, Sofía escuchó sin querer una nueva conversación en el elevador. «¿Todavía va a ir?», preguntó Mateo riendo. «Alejandro lo confirmó ayer», respondió Valeria con desdén. «Parece que sí va a caer en la trampa. Por Dios, espero que tenga la decencia de no usar esa ropa de liquidación que suele usar. Va a ser épico», finalizó Ricardo. Al oír aquello, algo tembló dentro de ella. Un eco de inseguridad que creía haber superado. Regresó a casa con los ojos pesados y el corazón encogido. Se paró frente al espejo del baño y se quedó allí por largos minutos. Aún estaba a tiempo de renunciar, mandar un mensaje educado. Decir que no se sentía bien, que agradecía la invitación, pero lamentablemente. Pero entonces escuchó la voz débil de su madre al otro lado de la puerta. «Hija, ¿ya compraste el vestido?». Sofía abrió. Elena estaba de pie, sosteniéndose en el marco de la puerta con esfuerzo. «Estoy en eso», dijo, forzando una sonrisa. «Vas a entrar a ese lugar con la frente en alto, porque no vas sola, nos llevas a todas contigo». Aquellas palabras entraron como hierro candente en sus venas. El viernes por la tarde, con un préstamo de emergencia y la ayuda de Camila, el vestido quedó listo. Era negro, de líneas limpias y tela mate, sin brillos exagerados, sin ostentación. Pero cuando Sofía se lo puso, el silencio se apoderó del taller. «Pareces una reina ancestral», susurró Camila. Sofía no sonrió, pero sus ojos brillaron. La mañana del evento, Alejandro Garza publicó una foto en Instagram con la leyenda «Hoy es noche de gala» y de algunas sorpresas. Los comentarios se reían, apostaban, se burlaban, pero Sofía no los leyó. Estaba ocupada, respirando hondo, practicando su caminar, enseñándose a sí misma a ser vista, y mientras los ricos se preparaban para reír, ella se preparaba para vencer. Pero lo peor aún estaba por suceder. El auto negro de la empresa llegó a las 19:03, puntual como exigía el protocolo. El chófer abrió la puerta con un gesto mecánico. Sofía bajó con cuidado. El vestido, elegante, sin exageraciones, fluía hasta los tobillos. Los tacones negros, alquilados por un fin de semana, hacían sus pasos más lentos. El cabello, recogido en un moño con pequeñas trenzas incorporadas, revelaba un cuello delicado y altivo. El maquillaje destacaba sus ojos, pero no escondía quién era. Respiró hondo frente al Museo Soumaya, sede de la Fundación Cumbres. Un edificio icónico y moderno, donde el arte y el lujo servían de escaparate para la élite de la ciudad.
En la entrada, un guardia de seguridad impedía discretamente el paso a quien no estuviera en la lista. Una pareja llegó delante de ella y fue recibida con sonrisas, flashes y abrazos falsos. Cuando fue el turno de Sofía, se acercó a la recepcionista con postura firme. «Buenas noches, Sofía Herrera, acompañando al señor Alejandro Garza». La mujer tecleó el nombre en la tablet y levantó la vista. La pausa fue demasiado larga. «Un momento, por favor». Se alejó y cuchicheó algo con otro empleado. Sofía sintió las miradas a su alrededor, los cuchicheos, las risas ahogadas de dos jóvenes que claramente la analizaban de pies a cabeza. Segundos después, el otro empleado se acercó. «Ah, sí, la señorita está en la lista. Puede pasar». Pero la vergüenza ya estaba servida. Al entrar al salón, el impacto fue inmediato. Muros imponentes, cortinas de terciopelo, luces de diseño que parecían joyas. Una orquesta tocaba en un rincón. Todos los invitados con copas de champán en la mano y apellidos que abrían cualquier puerta. Y todos la miraron. No con curiosidad, sino con algo entre sorpresa, juicio y desdén. Ella no encajaba en el paisaje, no como los otros. Ella era una interrupción. ¿Quién es esa? ¿De dónde salió? Debe ser del personal del evento, o la obra de caridad de Garza. Los susurros no llegaban en palabras claras, pero llegaban en los ojos, en los labios que se movían sin sonido, en las sonrisas cínicas que disfrazaban la incomodidad de ver a alguien de fuera cruzando la alfombra de los de adentro. Caminó con firmeza hasta la barra, pidió agua, mantuvo la barbilla en alto, y fue allí donde vio al grupo: Ricardo, Valeria, Mateo y Alejandro. Todos impecablemente vestidos, riendo a carcajadas, hasta que los ojos de Alejandro se cruzaron con los de ella. Por un instante hubo silencio. Parecía sorprendido, quizás porque había venido, quizás por cómo se veía, quizás porque, de cerca, Sofía ya no parecía un chiste, sino una presencia. «Viniste», dijo él, acercándose con una copa de vino en la mano. Sus ojos recorrieron su rostro. Su voz era neutra, pero algo vacilaba. «¿Cómo quedamos?», respondió Sofía. «Te ves muy bien, gracias. ¿Eso te incomoda?». Él rió, sin gracia, pero antes de que pudiera responder, Valeria apareció a su lado. «Alejandro, querido, ¿no me vas a presentar a tu acompañante?», dijo fingiendo una sonrisa. «Valeria, ella es Sofía Herrera. Trabaja conmigo». «Ah». El A salió alargado, como si hubiera mordido un limón. «Trabajas con hojas de cálculo, ¿verdad? Fascinante. Me fascinan los números y el atrevimiento». El subtexto era tan claro como la luz de los reflectores. Sofía sonrió con delicadeza. Las hojas de cálculo revelan patrones, y los patrones revelan el carácter de las personas. Valeria rió, pero su mirada hirvió. Ricardo se acercó poco después. «¿Y bien, Sofía? ¿Lista para sumergirte en el mundo de las élites? Solo si hay un salvavidas. No sé nadar en arrogancia». Él fingió reír, pero todos sintieron el golpe. Aún así, el ambiente era cruel. Cada conversación venía con una pregunta camuflada de desprecio. «¿De dónde eres exactamente? ¿Has viajado fuera de México? ¿Tu bolso es de la temporada actual? ¿Eres pariente de los Herrera que tienen un salón en la Doctores?». Sofía respondía con elegancia, pero sentía que le temblaban las rodillas. No por debilidad, por el cansancio de tener que demostrar siempre que merece estar donde está. Y lo más cruel, Alejandro no decía nada. Se quedaba callado, reía con sus amigos, permitiendo que la usaran como entretenimiento social. Con cada minuto, la humillación aumentaba. Con cada paso, sentía que estaba siendo evaluada, medida, etiquetada, y aun cuando el senador Morales, uno de los más influyentes de la noche, elogió su porte y la invitó a conversar, ella lo notó. Eso solo provocó más veneno en los ojos de quienes la despreciaban.
Quiso huir, irse, encerrarse en el baño y llorar, pero no, se quedaría, porque quien aguanta los golpes en la entrada merece bailar en el salón. En el jardín lateral del museo, lejos de las luces y los flashes, Sofía finalmente permitió que sus hombros cayeran. Apoyada en una fría columna de concreto, miraba el cielo nublado de la ciudad como si buscara respuestas. El ruido ahogado de la música llegaba de lejos. La risa de los ricos sonaba a burla, y el viento ligero que mecía las hojas de los árboles parecía más amable que cualquier persona allí dentro. Sentía el cuerpo rígido, como si cada músculo se hubiera convertido en una armadura, pero por dentro solo había silencio y dolor. Aquella noche era el clímax de lo que siempre había temido: estar presente, pero ser invisible; ser vista, pero no acogida; brillar, y aún así ser tratada como un error en el escenario. Durante 2 horas intentó mantener el control. Sonrió con elegancia, respondió con firmeza, no perdió la compostura. Pero con cada palabra torcida, cada risa forzada, cada mirada de desdén escondida tras elogios ambiguos, algo dentro de ella se iba deshaciendo. Por primera vez en mucho tiempo se preguntó: ¿me equivoqué al intentarlo? No quería ser aceptada, quería ser respetada. Y en ese salón, el respeto se distribuía en base a apellidos, marcas de zapatos y una sobrenatural capacidad de fingir afecto. Allí, el coraje se confundía con petulancia, y la verdad, con vergüenza. Sacó el celular del bolso. Leyó el mensaje de su madre, enviado horas antes. «Hija, te estoy imaginando como una princesa, con esa mirada de quien carga generaciones en la espalda. Te amo». Las palabras le apretaron el pecho con más fuerza que los tacones le apretaban los pies. Guardó el celular. No quería responder ahora. Si escribía cualquier cosa se derrumbaría. Y en ese jardín, sola, no tenía permiso para derrumbarse, ni fuerzas. Fue cuando escuchó pasos. Se giró rápidamente, secándose las lágrimas antes de que cayeran. Era una mujer, joven, morena, con el cabello rapado a los lados y un uniforme sencillo pero elegante. Llevaba una bandeja con copas vacías. «Oye, ¿estás bien?», preguntó la chica. Sofía dudó. «Solo necesitaba un poco de aire. Sé cómo es», dijo la otra, apoyando la bandeja en el muro. «Me llamo Isabella. Trabajo aquí en el equipo de apoyo. Estoy más que nada tras bambalinas. Yo soy Sofía. Sé quién eres. Te vi llegar. Estabas espectacular». Sofía sonrió, por primera vez en horas. «¿De verdad?». «De verdad. Y no hablo del vestido, ¿eh? Hablo de la actitud, de la postura, del valor de pisar ahí dentro con esa gente que cree que está hecha de oro derretido». Sofía rió, un poco avergonzada. «Hablas como mi abuela. Entonces tu abuela es sabia». Hubo un silencio agradable entre las dos. «¿Puedo contarte algo?», dijo Isabella. «El personal del catering hizo una apuesta. Dijeron que ibas a salir corriendo antes de la cena, que no ibas a aguantar. Te llamaron la escena del año». Sofía cerró los ojos. «Qué bien. Pero yo aposté lo contrario. Aposté que te ibas a quedar, que te ibas a sentar en la mesa principal, que ibas a salir de aquí con el cuello bien recto». «¿Por qué?». «Porque me recuerdas a alguien que no acepta que la hagan sentir pequeña. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que todavía estás aquí. Estás aquí, Sofía. Y hay mucha gente allá adentro muriéndose de miedo por eso». Sofía respiró hondo. «Solo quisiera que mi mamá viera esto». «Lo verá, aunque no esté aquí. Hay cosas que una madre siente incluso de lejos». Otra pausa. «¿Te puedo dar un consejo?», dijo Isabella, ya tomando la bandeja. «Vuelve allá, baila una canción, sonríele a quien te odia, porque solo por estar ahí ya ganaste». Y antes de que Sofía pudiera agradecerle, Isabella ya estaba caminando de regreso por el pasillo de servicio, con pasos firmes y la cabeza en alto. Sofía se quedó allí un minuto más, respiró, se ajustó el vestido, se limpió los ojos y volvió. Volvió al salón como quien vuelve de una guerra.
no para vencer a los otros, sino para recuperarse a sí misma. Al entrar, Alejandro la vio, de lejos. Su mirada era diferente, menos arrogante, más curiosa. Caminó despacio, ignorando las miradas. No necesitaba ser aceptada, solo necesitaba existir. Y nadie más le iba a quitar eso. Cuando la orquesta anunció el siguiente vals, algo cambió en el ambiente. Era como si todos estuvieran esperando, mirando, poniéndola a prueba. Pero antes de que cualquiera pudiera actuar, alguien la llamó por su nombre, y todo comenzó a cambiar, solo que no sabía que ese alguien estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Alguna vez has tenido que tragarte el llanto para no mostrar debilidad? ¿Has tenido que sonreír mientras el mundo entero te juzgaba por dentro? Si es así, comenta "yo también" aquí abajo, solo para saber que tú también has sentido eso. Porque esta historia no es solo de Sofía, es de todo el mundo que alguna vez ha sido tratado como menos y decidió continuar a pesar de todo. ¿Sofía Herrera? La voz era firme, masculina, y no venía del grupo que la insultaba. Se giró y vio a un hombre de mediana edad, traje impecable, lentes discretos y expresión amable. Soy Eduardo Castillo, director de la Fundación Cumbres. Oí que usted es del equipo de análisis del Grupo Garza. Asintió, todavía sorprendida. Las miradas a su alrededor se volvieron hacia ellos. Escuché un comentario suyo antes, en el cóctel, sobre la redistribución de fondos en los proyectos educativos. Me gustaría saber más. Eduardo Castillo no era cualquiera. Era una de las mentes detrás del evento, responsable de las decisiones estratégicas de la Fundación. Sofía respiró hondo. Claro, solo comenté que en algunos territorios de la periferia las convocatorias no son claras en cuanto al mantenimiento posterior a la instalación. Eso acaba creando una infraestructura hueca. El señor Castillo sonrió, una sonrisa real. Habla con propiedad. ¿Ha pensado en presentar esto en un panel de revisión? Estamos formando uno con gente de varias áreas. Necesitamos voces como la suya. Sería un honor. En ese momento, alguien carraspeó detrás de él. Era Valeria. Su mirada había perdido el barniz de la cordialidad. Eduardo, querido, vas a querer sentarte con la junta directiva. O con el equipo de caridad, dijo, con veneno escondido bajo el tono juguetón. Pero él no mordió el anzuelo. Con quien tenga algo relevante que decir, Valeria. Buenas noches. Y se volvió de nuevo hacia Sofía. Hablamos después. Y se fue. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba, no por la validación, sino porque por primera vez en esa noche alguien la vio por lo que realmente era. Su mente, sus ideas, su valor. Estaba de vuelta en el salón principal cuando la música cambió y el maestro de ceremonias anunció: Señoras y señores, invitamos a todas las parejas al vals inaugural. En el centro de la pista, Alejandro Garza y su acompañante de la noche. Un foco de luz los apuntó. Alejandro se acercó. ¿Bailas? Sofía dudó. Los recuerdos de esa tarde volvieron. La risa, la apuesta, la intención, pero también pensó en todo lo que había pasado hasta allí, y con la postura de quien ya ha decidido que nadie va a usar su brillo en su contra, respondió: Vamos. Entraron al centro del salón, las luces bajaron, el silencio cayó, y el vals comenzó. Le tomó la mano con delicadeza como si estuviera sosteniendo un secreto. «Estás diferente», susurró él. «No lo estoy. Eres tú el que me está viendo ahora». Alejandro pareció digerir aquello con una media sonrisa, medio culpable. Los pasos de Sofía eran firmes, controlados. La música fluía como una cuerda floja entre dos mundos. Mientras bailaban, escuchaba los comentarios. ¿Quién lo diría? Baila bien, tiene presencia. Y en algún lugar entre el primer y el segundo giro, lo entendió. No se trataba de ser aceptada, se trataba de existir sin pedir permiso. El baile terminó con aplausos contenidos, no por ella,
sino por el impacto que su presencia causaba. Una mujer común en el lugar reservado a los extraordinarios. Pero la diferencia era, Sofía nunca fue común. Alejandro todavía sostenía su mano cuando dijo, en un susurro, necesito pedirte una disculpa. Ya lo hiciste con la invitación. Ahora solo te queda demostrarme que fue sincera. Regresaron juntos a la mesa. Pero esta vez, las miradas que los seguían no eran de burla. Eran de duda, de incomodidad. Después de todo, ¿qué es más peligroso para una élite acostumbrada al control? Una mujer que sonríe, incluso cuando querían verla caer. La cena se sirvió en silencio para algunos, para otros, con comentarios cruzados y discretos codazos por debajo de la mesa. Pero para Sofía era otro tipo de banquete, no por las copas de cristal o los nombres importantes a su alrededor, sino porque por primera vez sentía que su cuerpo ya no pedía disculpas por estar allí. Con cada conversación iniciada, cada respuesta dada con firmeza, algo dentro de ella se realineaba. No era arrogancia, era presencia. ¿Trabajas con análisis de impacto social?, preguntó una de las consejeras de la fundación sentada frente a ella. Trabajo con datos desde hace algunos años, pero en realidad observo a las personas, y los números son solo otra forma de contar historias. La mujer sonrió. Eso es hermoso. ¿Has pensado en pasarte al sector público? He pensado en pasarme a cualquier lugar donde no necesite disfrazarme de invisible. El comentario fue delicado, pero directo, e hizo que las miradas a su alrededor cambiaran de tono. Alejandro, a su lado, solo la observaba. Ahora en silencio, no por arrogancia, sino por respeto. Ya no era su acompañante. Era una presencia autónoma, una fuerza. En el intervalo entre platos, Sofía fue al baño. Cruzó el pasillo como quien ya conoce el camino. Al pasar por uno de los salones laterales, escuchó de nuevo las voces conocidas. ¿Lo sienten?, decía Valeria. Se lo está creyendo. Si Alejandro le da más cuerda, va a querer ser la CEO de la empresa. Impresionante lo que un vestido puede cambiar, dijo Ricardo. Nos reímos de ella, y ahora parece que tenemos que aplaudirle. Subestimaron a la mujer equivocada, dijo una voz masculina más baja. La reconoció. Era Alejandro. El silencio que siguió fue un golpe. Sofía no entró, ni discutió. Simplemente siguió hasta el baño y se miró al espejo. Pero esta vez el reflejo no temblaba. Se arregló el cabello, se retocó el brillo de los labios y volvió al salón. Pocos minutos después, fue llamada al escenario improvisado de la fundación, donde Eduardo Castillo anunció: estamos invitando a profesionales con experiencias reales a contribuir con el nuevo comité de impacto, y es un honor tener entre nosotros hoy a Sofía Herrera, quien se ha comprometido a enviarnos una propuesta inicial. Los aplausos llegaron poco a poco, pero llegaron. Ella agradeció con la cabeza, sin sonreír demasiado. Aún había batallas por librar. Ya pasaba la medianoche cuando los invitados comenzaron a irse. Sofía fue al balcón, observó la ciudad iluminada y sintió algo que hacía años no sentía: ligereza. Alejandro se acercó, con un saco en las manos. «Hace frío. ¿Quieres?». Ella aceptó. La lana era suave, pero el gesto inesperado. «Fui cruel contigo», dijo él mirando la noche. «Y lo peor, me divertí con eso. Solo me di cuenta de lo pequeño que era cuando empezaste a hacerte gigante frente a todos». «¿Y qué vas a hacer con eso ahora?», preguntó ella. Él no respondió de inmediato. «Puedo empezar pidiéndote que te quedes, no solo esta noche, sino en la empresa, conmigo, en mi equipo directo, liderando algo que tenga sentido». Ella respiró hondo. «Si esto es una reparación, gracias. Pero no estoy aquí para que me arreglen ni me asciendan por culpa. Solo voy a aceptar si es para construir de verdad». Alejandro asintió. «Entonces, construye conmigo». Sofía lo miró a los ojos, y en ese instante vio sinceridad, pero también miedo.
Miedo de que ella dijera que no. No respondió, solo devolvió el saco y se fue andando, con pasos tranquilos, la postura intacta. Al subir al coche, recibió un mensaje de su madre. «Te vi en la tele. Te reconocieron. Yo lo sabía. Siempre lo supe». Cerró los ojos. Sonrió, pero no lloró. El tiempo de las lágrimas había pasado. Ahora era el tiempo de la elección, pero la decisión que tomaría ya no tendría vuelta atrás. Lunes. Sede del Grupo Garza. El elevador llegó al piso 42 con ese sonido ahogado de siempre. Las puertas se abrieron, revelando el mismo pasillo neutro, la misma recepción silenciosa. Pero las miradas ya no eran las mismas. Sofía pasó junto a colegas que antes apenas la saludaban. Ahora desviaban la mirada o lanzaban sonrisas tímidas y forzadas. La fama de la noche de gala se había extendido más rápido que cualquier informe. No llevaba tacones ni vestido largo. Llevaba tenis blancos, jeans y una camisa azul claro. Pero caminaba como quien conoce su propio camino. No porque fuera invitada, sino porque decidió permanecer. Se detuvo frente a la puerta de cristal esmerilado de la oficina de Alejandro Garza. Tocó una vez. Entró sin esperar respuesta. Alejandro estaba allí, de traje como siempre, pero con el semblante más humano de lo habitual. El hombre que antes jugaba con el poder como un juguete caro, ahora parecía estar frente a alguien que ya no sabía cómo controlar. «Sofía», comenzó él, levantándose. «Solo necesito 10 minutos. Después me voy», dijo ella firme. Él asintió, retrocediendo un paso. Ella puso sobre la mesa un sobre amarillo. «Dentro hay un plan de reestructuración de la división de impacto social de la empresa. Lo organicé basándome en los informes olvidados que están en la carpeta de varios del sistema. Porque eso es lo que su junta directiva suele hacer con los temas que no implican dinero rápido. Los ignora». Alejandro abrió el sobre, pero no pudo seguirle el ritmo. Sofía ya continuaba. «Yo sé lo que valgo, y por primera vez sé que ustedes también lo saben. Pero no vine aquí a pedir un espacio, vine a ofrecer trabajo, y más que eso, vine a presentar una elección». Alejandro frunció el ceño, curioso. «O me pones donde pueda liderar de verdad, sin necesidad de sonreír para disimular el prejuicio, sin fingir que no vi las risas. O me voy, pero me voy con mi nombre fortalecido, porque ahora, Alejandro, ahora ya no soy la empleada invisible». Respiró, dejando que las palabras reverberaran. «Soy Sofía Herrera, y existo». Alejandro la miró fijamente durante largos segundos. Ya no había ironía en él, solo silencio, respeto y quizás un poco de miedo. Porque los hombres como él no saben cómo lidiar con las mujeres que descubren su propia fuerza. «¿Quieres liderar el proyecto social?», preguntó él. «Quiero liderar un área que haga la diferencia, con autonomía, con equipo, con presupuesto, y quiero firmar como directora». Alejandro dudó, no por dudar de su competencia, sino por entender el tamaño del cambio que eso representaba. «Esto va a incomodar a mucha gente», dijo él. «Entonces ve preparando la sala», respondió ella. Alejandro sonrió, sincero por primera vez. «Considéralo hecho». Ella le tendió la mano. Él la estrechó. Sin juegos, sin favores, sin deudas. Al final de ese día, un comunicado interno anunciaba: «Sofía Herrera asume la dirección de responsabilidad social del Grupo Garza, con autonomía estratégica y un asiento en el Consejo de Impacto». El murmullo fue inmediato, pero Sofía no se escondió. En la mañana siguiente subió al escenario del auditorio interno y habló a todos los sectores de la empresa. «Aquí hablamos mucho de innovación, pero la innovación sin justicia es solo privilegio disfrazado. Yo no quiero ser la excepción, quiero ser parte de una nueva regla, y les aviso desde ya, la puerta está abierta para quien quiera construir, pero cerrada para quien solo quiera mantener las cosas como siempre han sido». Fue aplaudida, por unos con entusiasmo, por otros con recelo, pero fue aplaudida.
A la semana siguiente visitó el hospital donde su madre recibía tratamiento. Llevaba una carpeta llena de documentos y una flor. Se sentó junto a la cama, tomó la mano de su madre y dijo: «Lo conseguí, mamá. Ahora van a tener que escucharme, todos ellos». Elena sonrió con los ojos cerrados. «Yo lo sabía. Nunca necesitaste gritar, solo necesitabas aparecer». Y apareció. 2 meses después, Sofía lanzó un programa de mentoría para jóvenes de barrios populares dentro del Grupo Garza. En la primera generación había 5 mujeres de color. Una de ellas llevaba tenis grises, una camisa sencilla y una mirada desconfiada. Sofía la llamó y le dijo: «Aquí dentro no vas a pedir disculpas por existir. Aquí vas a aprender a ocupar tu lugar». Era solo el comienzo. Pero para quien vivió siendo invisible durante tanto tiempo, ser vista ya era una revolución. En el mes siguiente al anuncio de la nueva dirección, el nombre de Sofía Herrera comenzó a circular en lugares donde, antes, solo aparecía como una línea discreta en las hojas de cálculo de otros. Nueva directora del Grupo Garza presenta plan de impacto social, enfocado en inclusión real, decía el titular de una revista de negocios. Mujer de barrio popular asume cargo de liderazgo en gigante tecnológico. Publicaba un portal dedicado a la diversidad corporativa. Y para muchos allí dentro, aquello era insoportable. Valeria de la Torre fue una de las primeras en reaccionar. La semana siguiente al anuncio, apareció en una reunión del comité de la Fundación Cumbres con una sonrisa gélida y un comentario ácido. La nueva directora parece empeñada en convertir a Garza en una ONG. Espero que los accionistas estén preparados para la caída de las ganancias. Pero fue interrumpida por Eduardo Castillo. Las ganancias caen cuando el público pierde la confianza. Y si hay algo que Sofía ha traído de vuelta, es la confianza en el propósito de la empresa. Ricardo Montenegro también intentó disimular su molestia. En una cena con inversores, soltó: «Es loable lo que están haciendo con la diversidad, pero veamos cuánto dura». Esas iniciativas generalmente mueren cuando pasa la moda. Uno de los socios presentes respondió sin dudar: «Si es por la competencia de Sofía, va a durar más que tu próxima mala inversión». Ya no había unanimidad en torno a los intocables. El poder estaba cambiando de lugar, y quienes siempre lo habían tenido como herencia, comenzaban a sentirlo. Mateo, que antes se reía a carcajadas de los chistes sobre la chica de la hoja de cálculo, ahora evitaba cruzarse con ella en los pasillos de la empresa. En una de las reuniones de directores, intentó interrumpir a Sofía durante una presentación. «Con todo respeto, Sofía, ¿pero no crees que esto es demasiado idealismo para el momento actual del mercado?». Ella lo miró fijamente, sin desviarse. «Mateo, idealismo es seguir fingiendo que el mundo no ha cambiado. Lo que yo propongo es estrategia con responsabilidad. Pero si quieres, te lo puedo dibujar en gráficas de colores, como a ti te gusta». La sala cayó en un silencio incómodo. Pero el señor Castillo, presente en la mesa, esbozó una sonrisa contenida. Alejandro Garza, por su parte, adoptó una postura diferente. Desde que Sofía asumió, empezó a dar un paso al costado. Observaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba, era para respaldar las ideas de ella. La prensa se dio cuenta. Durante un panel de innovación en la Ciudad de México, le preguntaron a Alejandro: «Su nueva directora viene de fuera del eje común de liderazgo. ¿Qué lo hizo apostar por ella?». Él respondió, sin desviar la mirada de la audiencia: «No fue una apuesta. Fue visión. El futuro de las empresas no está en mantener los mismos nombres en los mismos cargos. Está en poner a gente que ve lo que los demás no ven. Y Sofía me enseñó eso de la manera más honesta posible, siendo ella misma, incluso cuando intentamos hacerla dudar de ello». La audiencia aplaudió. Sofía, que observaba desde un palco, solo respiró hondo. No quería aplausos. Quería continuidad. Mientras tanto, en la colonia donde creció, las noticias corrían con orgullo. La abuela Rosa le contaba a todas las vecinas en el mercado:
Mi nieta se hizo directora, ¿sabían? Está cambiando todo allá en el centro, y sin olvidarse nunca de nosotros. Camila, ahora con una lista de espera de pedidos en su taller, fue invitada a impartir talleres en comunidades con el apoyo de la empresa. En la fundación, el nuevo programa social atendía a chicas de escuelas públicas. Una de ellas, en el primer encuentro, le preguntó a Sofía: ¿Siempre tuviste valor? Ella respondió: no, pero aprendí a no huirle al miedo, porque el miedo solo respeta a quien sigue adelante, aunque esté temblando. En el grupo Garza, algunas personas comenzaron a seguir su ejemplo. Una analista junior, afrodescendiente, con trenzas, propuso un proyecto de mentoría interna. Un pasante trans ganó un espacio para hablar sobre la accesibilidad del lenguaje. Una gerente de RRHH revisó las prácticas de reclutamiento basándose en un informe hecho por el nuevo sector de Sofía. Era el efecto dominó silencioso de la dignidad. Pero no todos reaccionaron bien. En un almuerzo corporativo, un ejecutivo veterano le susurró a otro: este lugar se está volviendo muy político, muy sensible. Antes era solo resultados. Sofía escuchó, no rebatió. Simplemente se levantó, le entregó una carpeta con los nuevos datos del proyecto de impacto social y demostró que los resultados habían subido un 12% desde que ella entró. Resultados y respeto no son rivales, son aliados. Solo depende de quién lidere. El hombre se quedó callado. Y en ese silencio, Sofía lo sabía. Estaba ganando, no por gritar más fuerte, sino por permanecer donde nunca quisieron que estuviera. Meses después, en un atardecer cualquiera, Sofía estaba sentada en la banca de un parque, comiendo un elote con su madre, ahora en recuperación. Reían de una paloma atrevida que intentaba robar un trozo, cuando Elena dijo, sin previo aviso: ¿has cambiado? Sofía sonrió. Espero que para mejor. Cambiaste para ser firme, siempre fuiste fuerte, pero ahora eres firme. Antes sostenías el mundo con los hombros, ahora eliges qué quieres cargar. Sofía se quedó en silencio. Aquello dolía, pero era hermoso. Durante años creyó que necesitaba demostrar algo, que necesitaba ser perfecta, contenida, imbatible, invisible. Pero la lección más grande que aprendió fue que la dignidad no viene de fuera, no se da, ni se presta. La dignidad es cuando elegimos nuestro propio tono de voz, cuando decidimos dónde pisamos y por qué. Cuando nos miramos al espejo y sabemos, no me vendí para encajar donde no me llamaron. No quería convertirse en símbolo de nada, ni en bandera ni en ejemplo. Solo quería existir sin pedir disculpas. Quería respeto, ese que no necesita conquistarse con cada gesto, cada palabra, cada prenda. Y ahora, después de todo, entendía. No venció porque encajó. Venció porque rechazó el molde. Y al hacerlo, creó espacio para otras también. Después de esa noche en la gala, nada fue como antes. Sofía no se convirtió en una celebridad, ni en la portada de una revista, pero se convirtió en una referencia, dentro y fuera del grupo Garza. Su presencia en los consejos de la empresa se volvió constante. Su palabra, antes ignorada en correos electrónicos, ahora era el tema principal de las reuniones. En poco tiempo, creó alianzas con universidades públicas, proyectos con ONG y programas de pasantías enfocados en la inclusión verdadera, no de fachada. Cada una de sus acciones parecía sencilla, pero en conjunto lo cambiaban todo. Alejandro Garza continuó al mando de la empresa, pero ya no era el mismo. Pasó a escuchar más, o a delegar más, y principalmente a ver lo que antes no veía, que liderar no era mantener la cima intocada, sino abrir espacio para quien carga el suelo en la espalda. Él y Sofía nunca fueron pareja, pero se convirtieron en aliados, y eso, por sí solo, ya era una revolución. Camila, la amiga que cosió el vestido, se convirtió en una referencia de la moda afrourbana.
Fue invitada a exponer en la Semana de la Moda de México. Y cuando le preguntaron cómo empezó, respondió, cosiéndole valor a una amiga a la que decidieron subestimar. Valeria pidió un permiso de ausencia en la fundación. Dijo que quería un tiempo para reposicionarse en el mercado. Nunca más se la vio en los eventos de la élite con el mismo brillo. Ricardo y Mateo fueron lentamente trasladados a áreas sin visibilidad. El mundo corporativo no perdona a quien insiste en mantener la arrogancia después de que el juego cambia. Y doña Elena recuperó la salud poco a poco. Empezó a caminar por las mañanas, a cuidar las plantas, a escribir cartas. Un domingo cualquiera, con un vestido de flores y una sonrisa serena, dijo, «Ahora puedo descansar sabiendo que mi hija ya está de pie». Y lo estaba, de pie, entera, sin disfraces, sin miedo. Si esta historia te emocionó, deja tu like. Eso demuestra que crees en la fuerza de quienes resisten en silencio por tanto tiempo. Cuéntame desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llegó la historia de Sofía. Suscríbete al canal si tú también crees que el respeto no debe ser un privilegio, sino un derecho básico. Y ahora, elige una de las historias que dejé en la pantalla y ven conmigo al próximo video. Porque si hay algo que ya no podemos aceptar, es ser tratados como invisibles.